Pritchett, los saludo realmente y a todos. Creo que hablar de arquitectura y hablar cómo se hace arquitectura, que todavía es más difícil, se tendría que comenzar por el comienzo, valga la redundancia. ¿Qué cosa es la arquitectura? ¿Qué nos hace y qué al ser humano nos ha llevado a llamarlo arquitectura y por qué razones? La arquitectura desde sus inicios, y creo que lo que es la arquitectura y debe ser, es dar cobijo al ser humano. Acordémonos que lo primero que hace el ser humano cuando llega a este universo, a este mundo, es cobijarse. Cobijarse en el vientre materno. Algo que nos da una impronta terrible. Porque si nosotros observamos el comportamiento humano a ese nivel, desde la época de las cavernas hasta hoy en día, nosotros buscamos cobijo, buscamos ámbitos especiales, nobles, que cobijen nuestras actividades unifamiliares, individuales, hasta las más grandes sociales. Entonces, la arquitectura es crear espacios para una vida social, espacios de una casita, espacios de una calle, de una plazuela, de un conjunto habitacional, hasta grandes espacios. Entonces, un poco hablando paralelo de qué es la arquitectura, ¿qué es el arquitecto? Ese que se digna y se da el trabajo de crear, digamos, esos espacios para el vivir del ser humano y la sociología. Los arquitectos y la arquitectura tienen dos grandes divisiones, diría yo. La arquitectura que uno, la correcta, digamos, la que se debe hacer sí o sí, la que debe existir en nuestro quehacer, en la sociedad misma, una arquitectura, digamos, que también tiene reglamentos, que en ciertos casos hay que respetarlos. Pero también existe, digamos, el lado humano. El ser humano, desde muy chico, necesita expresarse como ser humano, expresarse en su profesión, en sus quehaceres, con la voz, con la pintura, con el arte. Un arquitecto también se expresa. Un arquitecto tiene que salir sus tripas hacia adelante, tiene que sacarlas. O sea, su interior en un arquitecto es muy importante. Y el arquitecto, ustedes, tienen que empezar a buscarse. ¿Quién soy yo? Porque uno y otro son bien diferentes. Cada uno siente una cosa, pero la siente de una forma diferente. Y transmite de formas diferentes. Mismo transmitiendo arquitectura, qué tipo de arquitectura, qué cosa, cómo vas a hacer una pared, cómo vas a cobijar un espacio, plaza, cita, un hall, en qué forma, con qué paredes. El reglamento dice que tienes que sostener un techo, sostener un piso, serán vigas rectas, ortogonales, horizontales, los techos, etcétera, etcétera. Eso es lo racional. Pero no hablemos de lo irracional, sino dentro de lo racional, un Frangieri hizo otra cosa. Un Tadao Ando, mucho más simple. Un Moneo y grandes arquitectos que nosotros conocemos, los dos cubren un espacio, limitan un espacio, tiene su ingreso, su luz, etcétera, etcétera. Pero cada uno son de diferentes arquitectos y diferentes formas
de hacer vivir esos espacios. ¿A mí? Si quieren verme. Si tienen el coraje de verme, bueno, tendrán que verme. ¿Están viendo? Está muy cerca. Ya, me está mirando. Ya. Ahora, hay una diferencia muy grande de qué cosa es la arquitectura y qué es ingeniería. Hay ingenierías que son magníficas, construcciones simplemente que llaman civiles, son correctas, hay puentes que son hasta incluso poéticos, pero la arquitectura, si no tiene esa palabra que es media tabú para nosotros los arquitectos y quizás ni se habla en las universidades, belleza, poesía, no es arquitectura si una construcción, si un ámbito no tiene poesía. O sea, el arquitecto tiene que adiestrarse, tiene que disciplinarse, cultivarse para saber qué cosa es lo bello y qué no es lo bello. Dónde un espacio, tanto en una pequeña vivienda, en un gran espacio, en un gran salón, un espacio como ustedes van a crear de múltiples funciones, cómo se va a sentir bien, dónde va a estar el bienestar que el arquitecto, nosotros los arquitectos, brindamos a la sociedad. Porque si no, no hay arquitectura. La función es inherente a la arquitectura. Lo mismo la tecnología. Siriani decía, el ingeniero sostiene un techo. Nosotros los arquitectos elevamos el techo. O sea, hay una diferencia. Y una diferencia poética. Eso es arquitectura. Evidentemente, el bienestar es lo más importante. Hablemos de un dormitorio de una casita, una salita de una casita. Esa casita puede, ese mismo departamento puede brindarte que estés muy mal, no contento, pasar tu vida medio tristón o pasar feliz. Y punto. Esa palabra feliz, esa palabra felicidad, es lo único que el ser humano, que ustedes desde que nacieron hasta que se mueran, buscan en el transcurso de esta vida. La felicidad. Y nosotros arquitectos, el grano, el pequeño granito que tenemos que poner es haciendo buena arquitectura donde sea propicia, digamos, que se instale la felicidad en una casa. Una mala orientación de una habitación, sea de la habitación, de donde dormimos, donde pasamos un momento social contento, es importantísimo. La apertura de una ventana, un cuadrado en el medio de un muro, puede ser un marco, un cuadro donde hay, digamos, una hermosa vista. O una puerta, sea de vidrio, de madera, que se abra completamente frente al mar, frente a una plaza, frente a mi casa mismo, un jardín bien hecho, es muy poético. A eso yo estoy hablando de poesía. No es cuestión de agarrar una casita, un interior, pintarlo de rojo, darle unas curvas a los rococó, titinta, tatán. No. La coherencia también es que responder a nuestra época, tanto tecnológica como económica. La economía cuesta, es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con grandes arquitectos?
cómo Renzo Piano, por ejemplo, se inspiró o hizo lo que hizo en Jean-Marie Thibault en Nueva Caledonia, ese centro cultural. Él vio un paisaje, vio una explanada, no explanada, una especie de colina muy bella frente a un lago, frente a bosques, y tenía que impostar, o quiso impostar encima de esa colina, un centro cultural. A él se le ocurrió, una, respetar el paisaje, como gran premisa. Otra, ¿cómo hacerlo? Bueno, tengo que poner edificios. ¿Cómo los pongo? Se me ocurre poner, porque es lógico, porque tengo que impostarlos en algo sólido, una plataforma que fue un bulevar, una calle, encima del cerrito. Y tengo que poner edificios, ¿y cómo los pongo? Mi programa me dice que tengo que poner tal tipo de edificios. Estando eso, él dijo, bueno, mi gran sala de máquinas, de computadoras, funcionan en tal espacio, el otro también, el otro, testó todos, menos, por ejemplo, un auditorio, y lo puso en el subsuelo. Los otros los puso como canastas volteadas. ¿Por qué? Porque vio, digamos, la arquitectura vernacular de unas chocitas de los canacos, como lo dijo la vez pasada en su conversación Félix, clarito. ¿Y qué cosa? No solo dio poesía, no solo respetó el paisaje, sino le dio poesía y ensalzó el paisaje. Y por ejemplo, he visto cosas de Stefan Hall, Stefan, no sé cómo se llama. Grandes edificios con agujeritos, con grandes distancias entre edificios, espacios enormes, con puentecitos por arriba. Dice que Stefan Hall se inspiró en ese cuadro de Degas, un pintor francés que pintaba bailarinas, por ejemplo. Y en ese cuadro se ve una serie de chicas, de bailarinas, dadas de la mano, bailando, un grupo de 6, 7, desnudas. Él se inspiró en eso. Sus edificios eran las bailarinas, sus brazos eran los puentecitos, y donde estaban haciendo la ronda era la gran plaza de espacio público, donde mismo en ese espacio público por su talla no había una placita, había una secuencia de plazas, instituciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que él agrupó de otra forma lo que es la ciudad y la rodeó de grandes muros. Esos muros eran espesos, gordos, eran departamentos, etcétera, etcétera. Los puentes eran puentes, los brazos eran puentes. ¿Por qué? Porque uno que vive en 40º piso, 38, bajar todos los días y a cada rato para comprar un cigarrito, ¿verdad? No. Entonces él creó callecitas aéreas que se unían con esos puentes. O sea, la razón era muy clara, un razonamiento cartesiano. Ahora, sus espacios eran grandes espacios, rodeados de grandes edificios agujereados. Pero él nunca dijo, yo voy a agujerear mi arquitectura, inicio agujereando mi arquitectura, ni poniéndole brazos. No hizo nada, ni hizo ningún prejuicio antes de comenzar a analizar el territorio, el programa y saber qué es lo que iba a hacer. Después de la gran idea surgió qué cosa eran esos edificios. Una cosa opuesta a los dos, que pasa por ejemplo con el Arco de Defensa de París. Ahí tenía, digamos, una especie de obligación de seguir un eje parisieno. Para eso fue el concurso. O sea, no se podía hacer el loco, Streckensen, en no respetar ese eje. Entonces respetó. ¿Y cuál fue su gran idea? No fueron bailarinas ni un edificio X. Fue hacer otro arco que tuviese el arco de triunfo de la Plaza de la Estrella, la Plaza de Toal. Un cubo perfecto, una geometría perfecta,
ancho, alto y profundidad, 106 metros de alto, y es un edificio magnífico, es un símbolo en París. Creó un símbolo. Y como decía Aldo Rossi, el arquitecto que pretende ser arquitecto, que todos tenemos que pretenderlo, debemos crear arquitectura para los museos, o sea, que trascienda en el tiempo. Que no porque es esta época de aluminio, la otra fue de adobe, o la otra fue de lo que sea, tiene que pasar de moda y olvidarse en toda una trama urbana ya obsoleta. Sino tienen que ser edificios que trasciendan, calles que trasciendan, plazas que trasciendan, lugares que trasciendan a través del tiempo. Yo he visto algo, he escuchado, digamos, un poco de lo que ustedes están haciendo. Y un poco quiero hablarles, digamos, lo que... Partido, yo diría, hablaré un poquito después de lo que yo lo llamo, de algunos arquitectos con los cuales he tenido amistad y he trabajado, también lo llamaban la gran idea. O sea, la idea mater, la alma mater de tu edificio, de dónde salió. Hablan de un programa y le han puesto un nombre, que también a mí, casi la primera vez, creo que es la primera vez que lo escucho, una cosa híbrida. Para mí una mula es híbrida, casi peyorativo. Es algo que no es ni chicha ni limonada. O tomamos un buen pisco sour, pero no tiene que ver nada con ni chicha ni limonada, sino es un pisco y es limón, son ingredientes. Creo que ese edificio híbrido, para mí más bien es un edificio donde existe un montón de funciones, ad hoc a una función que se ha creado de transportar cosas, almacenar, etcétera, etcétera, en un lugar de Arequipa bastante interesante. No hay muchos lugares en el mundo que tengan un volcán o dos al lado y de un pedestal vea una ciudad de noche. Amén, eso es lo natural. Amén de lo que ustedes están creando. Ustedes están creando un casco urbano, un ámbito urbano. Alguien hablaba, tengo una plaza, tengo un parque, tengo un eje y quiero que se vea el paisaje del Misti, quiero que se vea tal, tal. O sea, una serie de ingredientes que ustedes los han estudiado en otros lados, como Stefan Hall, edificio de tal, 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 que me parece correcto porque se han empreñado y han conocido de lo que puede ser este edificio. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hinchar esa idea? Ustedes tienen que haber conocido y conocen el territorio. Punta de lance, importantísimo. ¿Dónde dirijo mis aberturas? ¿Dónde dirijo las ventanas? Quizás oficinas no tanto, quizás los atrás, los detrás de un comercio donde necesito poner mi mercadería, mi depósito, mi bañito, estén pues no den a un paisaje lindo. Pero un hotel creo que tiene que tener ventanitas que den a paisajes lindos, el solcito que entre. O lugares, un restaurante. ¿Cómo voy a cenar si no va a haber Arequipa iluminada? Que es lo mejor. No se me va a ocurrir a mirar el cerro cuando no esté iluminado, pero sí de día. Y como mi espacio grande o mis espacios, conformados por edificios, que sean los comerciales o no comerciales, van a respetar las tensiones que existen en su lugar. Hablo, se me quedó grabado la plaza y el parquecito. ¿Cómo yo voy a hacer que ese edificio, no sé si es casi un pivot, un edificio que emerge y es un hito en ese lugar, tiene que ser atravesado? Algo dijo, alguien decía, yo quiero que esté conectado visualmente o hay una tensión entre la plaza y el parque. Me parece lindo, pero ¿cómo? Y se está creando o no se está creando un espacio público rodeado, que proteja, que cobije. Cobijar es abrazar. Cuando uno se encuentra con un gran amigo, con una chica, le da pues su gran abrazo y abre los brazos. Sí,
no le da la espalda. Y las actividades más importantes, como es comprar, restaurante, social, sociabilizar, tienen que estar cobijados por esos muros. Crear un espacio X, puede ser cuadrado, redondo, amorfo, y no solo un espacio, pueden ser secuencia de espacios. Puede ser un gran bulevar y no plazas. O sea, estoy hablando de un espacio que sea el centro, que sea el alma mater de este edificio o de estos edificios. Puede ser techado. En Arequipa, por ejemplo, ¿para qué se van hasta la China, hasta no sé dónde? Si aquí en Arequipa pueden ir a la Plaza de Armas, y si lo miran bien, para mí es una gran plaza híbrida, un espacio híbrido. Ahí tienes una plaza, la gente sociabiliza en una plaza, detrás de los portales, ámbitos entre lo exterior y lo interior, magnífico, teoría y arquitectura, tenemos tiendas, tenemos hasta bancos, ¿ah? La caja municipal es un banco, hoteles, Incari, otro de los Rosada, otro que está en la esquina, y puedes tener más, restaurantes hay un montón, incluso, por ejemplo, en el segundo piso todos son restaurantes, miradores, una catedral, un edificio magnífico, pero también hay techado en Arequipa, vamos a San Camilo, y alrededor de San Camilo hay hasta hotelitos, son para parejitas, para amantes, pero son hotelitos, comercio, un montón de índoles, guarderías para bebés, y adentro puedes comerte unos buenos adobos, si te vas de juerga una noche y en la mañana te vas a dar una buena sopa de cabeza de no sé dónde o de pollo, magnífico, eso no es un sinónimo de mall, y ese sinónimo de mall, hablando en centros comerciales, etcétera, no viene de los famosos shopping center americanos, donde todas las actividades se iban a esos shopping centers. Muchas ciudades en América no tienen veredas, no existe el espacio peatonal, todo es autos. Entonces van de un punto de un shopping a otro shopping, no como en Europa, que la plaza es lo más bello que existe, el espacio público. Y espacios públicos a ese nivel, el que no conoce, no visita Santa Catalina se fregó, que se meta de zapatero, pero no de arquitecto. Entremos a Santa Catalina, una secuencia magnífica, es casi como una amatista. Ustedes conocen esas rocas que uno las parte y se parten y salen un montón de diamantes, color moradito, lila, bellísimos. Santa Catalina es un poco así. El exterior de sillar sobrio. Entras por la puertita, te invita a entrar un color cálido, candente, pasas por el patio de los silencios, las novicias, los naranjos, que es una comunicación de espacios públicos, llamémoslos patios, zaguanes, llamémoslos plazoletitas, plazuelas, comunicadas de formas muy especiales. No es el gran eje parisien de Versalles, el arco de triunfo que termina en el arco de la defensa, desde el Louvre, sino te da la mano por la esquina, por una cosita en diagonal, guardando, si quieren, no reglamentos, órdenes arquitectónicas magníficas. Hasta tiene una callejuela que es un pueblito, yo diría un pueblito encantado, donde hay casitas con su ingresito, su patiecito de ingreso, su bañito, su cocinita, su horno. O sea, es un ejemplo de una arquitectura doméstica y urbana. Eso puede ser un mall. Mall no, perdón. Puede ser un edificio más o menos similar a lo que ustedes tienen. Si Santa Catalina lo convirtieran, digamos, en un edificio público, puede tener un montón de cosas. Espacios tiene para hacer teatro, exposiciones, restaurantes, el refectorio que tiene frente a la placita donde está el Duomo, donde comían las monjitas, puede ser un lindo restaurante con lindas vistas a ese espacio. Pura poesía, no las porquerías que hoy en día estamos creando en el Perú. Yo ayer estaba ¿dónde estaba?
en Cotahuasi, hermoso lugar, pero pueblitos magníficos, Chuquibamba, por ejemplo, una porquería, un gran pueblo joven, que los curas, los domésticos de plata, las autoridades están fregando esos pueblitos, y de paso fregando el paisaje peruano. Cada vez el Perú se está volviendo más feo, amén de los volcanes de su paisaje. ¿Y culpa de quién es? De los arquitectos. Entonces, tengamos un poco de conciencia. Santa Catarina tan simple, con tanta poesía, ustedes están obligados a que cuando hagan ese partido sea chévere. Y por ejemplo, ese partido, ¿cómo sería? ¿A alguien se le ocurre hacer un pivote, un edificio que converjan las tensiones, parque, placita? Pero puede ser también que sea completamente transparente, incluso sin techo. O alguien dirá, no, yo no quiero que haya esa transparencia, sino que sea paulatina, poco a poco, como el descubrir los espacios en Santa Catalina, como los italianos. Uno si pasea por Venecia, llega a la plaza de Venecia, de San Marcos, ve la catedral de San Marcos, ve un pivot, que es el campanil. Uno atraído por ese pivot da la vuelta y ¿qué descubre? El mar, el gran canal. O sea, dos hermosos espacios que se comunican a través de objetos. La Plaza de la Signoria en Florencia, que son maestros en el espacio urbano. Uno llega a la Plaza de la Signoria, pero no ves. Vienes por una calle, descubres la Plaza de la Signoria. Hay una tensión, el Palacio Ducale, donde tú vas, das la vuelta mirando una escultura de David y Miguel Ángel, y ves el Palacio de los Oficios. Caminas porque es una cosa que te lleva, llegas a un balcón que es el río, das la vuelta, miras el río y te encuentras con el Ponte Vecchio, que es otra maravilla. O sea, vas descubriendo a través de elementos arquitectónicos que te invitan a recorrerlo, a pasearlo. Y ahí encuentras, digamos, lo que ustedes quieren encontrar. La placita, el parque que ustedes hablan, la vista al Misti, la vista al Chachani, y no sé, otras cosas que ustedes también pueden crear. Lo que les quiero decir que las formas de hacer eso, la gran idea tiene que surgir de vuestro interior, de vuestras tripitas. Tienen que ser conscientes de qué es lo que quieren hacer de bonito. Y guarda con los prejuicios. Eso sale después. Hago un edificio perforado, no sé. Hay que ver primero si es necesario perforarlo. Hago un edificio encaje, hago un edificio nudos, no sé. Después de repente surge alguna trama de nudos, no sé qué. Pero primero olvidarse un poquito de los términos que ustedes están aprendiendo a usarlos y caer, ahondar su pensamiento, sus sentimientos a lo más importante. ¿Cómo es el edificio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es atraer, ingresar la gente, ingresar los espacios, la gente recorrer esos espacios. Prohibido, yo diría, salvo que sean tiendas de otra forma, comercios de otra forma, este tipo de comercio, este tipo de ingreso al hotel, ese lobby, esos bancos, esas agencias bancarias, tienen que dar a estos espacios. Tienen que dar a este o a estos espacios o a este gran bulevar. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy lindo es que yo estoy entrando, veo tiendas, veo comercio, me tomo mi café, mi chela, lo que tú quieras, después me voy a mi hotel, pero entro a un ámbito al hotel. O sea, la calle se mete. De la calle exterior yo me meto a mi espacio que estoy creando. De ahí, poco a poco, entro a la tienda, entro a cosas más privadas, menos privadas, al hotel, y el mismo hotel tiene su jerarquía de privacidad. Lo semipúblico, que es el lobby, el gran hall, y tú pisas el ascensor y ya es casi privado. Pones
el pie en el dormitorio es 100% privado. Pero sí, abres la cortina y ves un hermoso Misti, una hermosa ciudad en la noche. O sea, hay que trabajar con todos esos ingredientes. O sea, no es difícil, es ponerse, soñar un poco. Que te equivocas, te equivocas. Para eso está la cátedra, la FENI, que está edita, para que se corrijan. Oye, si esto es mejor, no es mejor. La arquitectura es mucho diálogo, pero también es el diálogo entre ustedes, o sea, o uno mismo. Bueno, no sé si tengo que hablarles de más. Y ahora el partido, digamos, para mí el partido es el reforzamiento y de cómo hacerlo después de esta gran idea. La gran idea es la idea, que es una plaza cuadrada, redonda, deforme, callejón, pam, que cruce, no cruce, hasta qué piso yo puedo hacer comercio. Otra cosita, de preferencia todo a un mismo nivel, salvo hayan rampas peatonales, uso de escaleras peatonales quizás dentro de un comercio, pero públicamente, en nuestro Perú, somos un país misio. Hacer escaleras públicas, mismos ascensores públicos, y guarda como esos que he visto por ahí, que quieren levantar todo el edificio tipo Le Corbusier, que son tan lindos, para dar transparencia a todo entre patitas, columnitas, perfecto, puede ser muy bello, pero ¿quién paga eso? Acá, caramba, un balcón lo están techando, lo están cerrando con vidrio, porque es un espacio chiquitito y todo un espacio de miles de metros cuadrados, ¿quién los paga? Que si esto se puede hacer, de repente viendo que debajo de esos techos va a haber un comercio X, formas de comercio, pero ya no es transparente completamente. Entonces, en función a eso, ustedes van a hacer su partido. ¿Cómo hacerlo? Ahí comienzan a salir formas. No hagan de entrada formas así gratuitas. Hagan funcionar su edificio. Mira lo que estoy diciendo. Hagan funcionar su edificio. Yo he dicho que la función es inherente en la arquitectura. Y al revés, la arquitectura tiene la función inherente, es parte de la arquitectura. Cuando esté bien definido esa zonificación de circulaciones, dónde están las tiendas, dónde están los servicios íntimos de las tiendas, etcétera, etcétera, ustedes pueden comenzar a jugar en función a las transparencias, a las tensiones, a lo que quieran para la sociedad, pueden darle, digamos, la forma del edificio. De repente, pues ahí aparecen esas palabras raras que ustedes han dicho, perforado, encajes. Creo que Brigitte inventó la palabra edificio nudo. Puede ser. A ver, pues demuéstrame cómo harías un nudo en un edificio. Bueno, creo que les he dicho todo lo que podría decirles. Ahora, si quieren alguna pregunta, alguna cosita que duden, no sé. Chicos, ¿alguien tendría algo que preguntarle al arquitecto? ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver, arquitecto, estoy tratando de formular mi pregunta. Bueno, usted nos ha hablado de varias cosas, ¿no? Y en primer lugar del bienestar y también de la poética, ¿no? Bueno, nosotros tenemos funciones hasta, yo no diría que son contradictorias o muy diferentes, ¿no? Al final todos son servicios. Y usted nos ha dado por ahí pistas, ¿no? De cuáles son las que deberíamos darle más importancia en cuanto a las visuales, en cuanto a una espacialidad mejor, ¿no? Pero
Por ejemplo, nosotros tenemos un paisaje, ¿no? Desértico, un paisaje que prácticamente nos hemos diseñado nosotros mismos, ¿no? Y que lo conocemos solamente en fotos, ¿no? ¿Usted de verdad cree que la única forma de aprovechar ese espacio sería con el contexto más lejano, o sea, los volcanes? ¿O podríamos, al contrario, crear un paisaje interior dentro de nuestro edificio y aprovecharlo, ¿no? O sea, crear un espacio, digamos, adentro de nuestro edificio, un espacio público que sea digno de dirigir esas visuales hacia adentro? Mira, te respondo una cosita. Si no, por razones X, no han podido visitar y vivir el paisaje, el entorno de ese edificio, ustedes tienen que estar seguros que en sus planos, en su territorio, planos grandes, donde está Arequipa, donde está el Miste, donde está el Chachán y las canteras, tienen que estar seguros que es así, asumirlo como real. ¿Por qué? Porque están haciendo un ejercicio arquitectónico. Menos mal que todavía no lo van a construir. Y en función a eso, ustedes determinar sus visuales a nivel general. Yo hablaría más de las visuales de primero el conjunto, o sea, el gran edificio, sea plaza, sea zaguán, sea no sé qué cosa, secuencia de espacios X. Que ustedes pueden crear, no es que pueden, tienen que crear. Le Corbusier hablaba del paisaje urbano, del paisaje arquitectónico. Y no es evidente, mi querida Brigitte. Yo he descubierto el espacio urbano, más diría yo el paisaje urbano, estando en Europa. Y después cuando volví a Arequipa, me di también cuenta que aquí en Arequipa tenía su espacio, tenía espacios donde se podría hablar de un recorrido arquitectónico poético y paisaje urbano. La liazón, por ejemplo, creo que es Campo Redondo en la urbanización esta que está, San Lázaro, donde hay una placita, creo que se llama Campo Redondo, a nivel de recorrido y paseo, está unido. Estaba pensado eso. Y hay una poética al pasearlo. Tú bajas, llegas a San Francisco, y de ahí descubres los arcos de la catedral. Y al revés, lo mismo. De los arcos de la catedral, miras la iglesia de San Francisco, te llama la atención. Hay una tensión. En diagonal encuentras el torreón de la placita, de la iglesia, que te lleva, digamos, al callejón de San Francisco, que ahí al frente hay unas callejuelas que te llegan hasta Campo Redondo y hasta Santa Catalina mismo, que era la parte medieval, tortuosa, de lo que podría ser similar a Santa Catalina, todo donde están las celdas. Entonces, eso se ha creado, que ustedes tienen que crear. Que ahorita con el proyecto, con decidir dibujarlo, no lo hagan. Ese parque, por ejemplo, puede ser muy lindo. Esa plaza tiene que ser chévere, bien hecha. De repente ahora no la van a pensar como es, pero sí decir, yo tengo mi plaza, mi cosa o mi eje que da con vistas a la ciudad de noche, o al Pichu Picchu, a los volcanes. Genial, tienen que hacerlo. Y una cosita, no sean peyorativos con el desierto. Acá viene un europeo, un belga, uno de las pampas de Francia, se cae de espaldas. Son paisajes bucólicos muy fuertes y muy bellos. Ayer yo mismo, que cada rato estaba yendo, voy a la sierra, yendo a Cabanaconde pasé por el Coropuna y estaba nevando. El cielo estaba negro. Y por ahí se abrió una ventana enorme, iluminó el Coropuna con nieve. Pucha, me caí de espaldas. Se me cayeron las barbas. O sea, hay cosas bellas en el desierto. Y si eso es bello, con mayor razón tendrán que hacer cosas para el desierto.
arquitectura con sombra, pérgolas, árboles puestos donde deben estar, que no hay nada de agua, o sea, una arquitectura del lugar, mismo urbano. Y la primera poesía que tienen que pensar es en el espacio urbano que ustedes van a hacer, en el espacio social, la poética, la belleza que estoy hablando. Creo que haberte respondido o no. Sí, sí, arquitecto, muchas gracias. A ver, ¿alguien más quiere hacer alguna referencia, alguna pregunta, alguna duda? Brigitte, ¿algún chico del Face de repente es posible que se le pueda captar alguna pregunta si están haciendo? A ver, voy a revisar. ¿Alguien más del taller, por favor? Álvaro, no sé si nos podrías comentar un poco el proyecto que existe en la Quinta Salas, que no solamente era el proyecto de la Quinta Salas, sino integrado a la Avenida La Marina y una geometría única que trabajaste como un instrumento de diseño. A ver si les puedes explicar algo de esto que les pueda en algunos casos ayudar a alguno de ellos, ¿no? Claro, ahí por ejemplo me enfrías, en el sentido de que ya es un proyecto, hablarlo, claro que lo puedo hablar, creo que tiene su poética, es hacer todo ese triángulo que va de entre puente y puente, el puente Grao al puente Bolognesi, hacer, digamos, un edificio multiuso o un conjunto multiuso. Había vivienda en Barra, había un centro cultural. A ver, pásale. Vamos a compartir. A ver, voy a pasarles que acá Edith acaba de encontrar imágenes. Esa es. Perfecto, mejor. ¿La ven? Espérate. ¿Ven mi imagen? Sí, ya está cargando, ya se ve. Ya. Este es el puente Grao y este es el puente Bolognesi. Este es lo que era en principio el proyecto, que nunca se hizo y ojalá que se haga, la Recoleta, el malecón de la Recoleta. La Marina, este edificio fue botado, actualmente es un pampón, y todo el barrio obrero. La avenida Bolognesi, y termina, digamos, en la Posada del Puente, que era parte de todo esto. Dos propietarios diferentes. ¿Qué tenía? Tenía su gran ingreso. Este es el puente Grao, el puente bajo. Entrabas a una pequeña plazuela, tanto del malecón de la Recoleta, y este era un pequeño centro comercial, con este mirador, que tenía su eje a este centro cultural, recreativo, deportivo. Algo así como un Inter, pero más público, mucho más público. Con un eje que bajaba hacia esta gran terraza con pergolitas alrededor de dos piscinas, una y otra, una chiquita y otra más grande. Canchitas de tenis, jueguitos, un mirador hacia el río, tertulia más con jardines, y lo que contenía todo eso era un gran muro. Actualmente es una muralla de piedra, pero yo le puse un muro que contenía, digamos, esa muralla, que eran viviendas. A ver, ¿puedes pasar? ¿Ustedes ven el centro cultural? Esa época yo utilicé mucho, digamos, lo vernacular de la arquitectura arequipeña, como a la bajada de los ascensores,
los arquitos y el edificio, digamos, bar, con miradores hacia el río, el centro cultural que estaba un poco desfasado, como que sus grandes torres, digamos, se apoyaban en un nivel del centro deportivo y a otro nivel. Este espacio, digamos, estaba compuesto de un laguito, al lado de un mirador, ascensor, circulaciones que bajaban, todas unas pergolitas que miraban al río, sus piscinas, el centro de regocijo, donde uno iba a conversar, incluso a discutir, escuchar música, y todo esto, digamos, una zona verde. Y todo esto, digamos, eran edificios muy racionales que encima tenían un paseo. Y por acá se ingresaba para subir al malecón de la Recoleta. A ver, muéstrame. Ahí pueden ver, digamos, un poco lo que les estoy diciendo. Incluso lo que es la Posada del Puente, que los dormitorios están pegados al farallón. En este caso, en mayor escala, los edificios están pegados al farallón un poco más abajo, y se creó este puentecito para hacer un espacio urbano virtual. A ver, este. Acá pueden ver, digamos, un puente peatonal, la marina. Esto se construía hasta este edificio que existía, que era un edificio que tenía axialmente, se lo veía por acá, y se creaba este espacio virtual, dentro de toda esta parte del río, con esta barra, con su parte comercial, y este otro puentecito. Es otra vista, donde se ven los dos puentes, se ve, digamos, el centro cultural con una bóveda, bueno, perdón, una cúpula vidriada, que conversaba, digamos, con su vecino, que es la cúpula de Santa Catalina. Bueno, eso es todo, creo que lo que les puedo decir. Gracias, Álvaro. ¿Alguna otra pregunta de alguien, por favor? Arquitecto, en el Facebook habían preguntado si, ¿qué arquitectos fueron sus referencias cuando usted fue estudiante? Bueno, yo tenía una suerte enorme estudiando arquitectura. Y esa época, la Facultad de Arquitectura era Le Corbusiana, de Le Corbusier. Por otro lado está Gropius. Y también, evidentemente, Frank Lloyd Wright, como otro tipo de genios, los tres grandes genios. Sobre todo Le Corbusier y Wright, y Gropius por su gran racionalismo en el Bauhaus. Entonces esos tres arquitectos fueron mis pedestales. Tuve la suerte de conocerlo a César Penny, que fue no profesor mío, pero nos daba charlas a los de primer año. Justo era un joven arquitecto que se estaba yendo a Estados Unidos. Y mientras porque él era tucumano, César Penny, y nos iba a hablar, charlar, un flaco alto, simpático, muy humilde, pero una personalidad enorme, y hace poco ha muerto, después de haber dejado una obra maravillosa. Y mis referencias, yo diría que más tomé, digamos, a Le Corbusier. Fue para mí uno de los arquitectos más representativos cuando era estudiante. Después de mi carrera, pues he conocido a muchos otros y en vivo, también amigos, como Henry Siriani, que trabajé con él en Francia, hoy día muy buenos amigos, pero lo sigo queriendo como amigo y lo tengo como un gurú de la arquitectura. Cuando yo hablo con él, me doy cuenta de lo que él me dice o me observa es real. A ver, pasa, Edita, este edificio.
muestro un comentario. Ya, les muestro este edificio que es de la SUNAT, que se hizo cuando yo era joven arquitecto con Ramírez y Carlos. ¿Cuál fue el comentario de Siriano? Yo le dije, ¿este de qué le gustó? Dijo, qué interesante. Y yo le dije, mira, esos contrafuertes, esos pilares, están inspirados en Santa Catalina. Y era cierto. Pero me dice, Álvaro, lo pesante no se puede hacer flotar. Lo pesante tiene que asentarse en algo porque pesa. Estos torreones visualmente pesan. Y me dijo, esto es imposible que lo hayas hecho. Una observación post-construcción, pero que era cierta. Y solo para arquitectos. Una pasa eso. Ahí ven, por ejemplo, ¿no? Que ahí los contrafuertes eran pesantes. En el Pinar del Río, las escaleras también son pesantes. Interiormente hay escaleras para los departamentos del interior. Y todo lo que era, digamos, esta inclinación en el banco, en la SUNAT, fueron de vidrio. Pero lo que él me dijo, estos pilares no pueden flotar. Y en la SUNAT son pues de vidrio. Flotan, que los cortó. Y esto, digamos, en vez de sillar, fue en vidrio. Pero esto ha debido bajar. Su pesantez hacía que se posaba en el piso. Yo nunca lo vi eso hasta que no lo dijo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Arquitecta, también hay otra pregunta que, bueno, dicen, ¿no? ¿Qué debería perseguir un concepto, o sea, el concepto, la idea en arquitectura? A ver, no, es que ¿qué concepto, por ejemplo? Por ejemplo, lo que estamos hablando nosotros, ¿no? De la idea, de la gran idea. ¿Qué es lo que debería perseguir esa idea? Pero esa idea, pues todavía tiene que dársela esa idea. O sea, esa gran idea no es que está flotando, sino tú tienes que dar esa idea con todo lo que el conocimiento que has adquirido para hacer eso. El lugar, los ejemplos que han visto, el programa, los bancos, los cafés, si eso se reúne, no se reúne, cuál es, digamos, el usuario, para quién es, cómo es el lugar. De ahí surge la idea, no el dibujo croquisado de 2 alturas, que es una L con una escalera, con circulaciones horizontales, verticales, no sé qué color azul, sino la idea es decir, yo voy a cobijar en una plaza circular, mismo no hablamos de forma, voy a cobijarlo con muros que son edificios, esos edificios contienen comercio, entonces todo lo que tiene que contener para el uso de ese espacio, para la vivencia de ese espacio. La idea puede ser, mis hitos más altos puede ser un hotel de 5 pisos, mis oficinas también que son susceptibles, pero mi parte pública, lo máximo que podría tener son 2 pisos y que sean peatonales. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que caminar, mismo una viejita, un viejito, tiene todo el derecho de pasearse por un centro comercial y no estar subiendo escaleras ni ascensores. ¿Qué quieres que te haga? Ya no. ¿Alguien Podría más? tener, son 2 pisos. Por favor. Arquitecto, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta al arquitecto Álvaro. Hace rato habló
cuando nos estaba hablando sobre la idea o el tipo de concepción de este gran partido o de esta gran idea, también habló sobre la economía, ¿no? Si bien entendemos que en nuestro país la economía es un limitante, yo quería preguntarle qué nivel de arquitectura podemos realizar a partir de ese limitante. Ya, mira, esa es una muy buena pregunta, porque suena que decir ya que si somos misios tenemos que hacer una arquitectura misia, y eso no es verdad. Un arquitecto que comienza a sentir en las tripas que es arquitecto, porque mira, les voy a decir bien claro, arquitecto no es cualquiera, el arquitecto nace, también se cultiva, aprende a hacer cosas buenas. Ya, lo pasas. Todavía no, ya lo pasaste. Después pasas esto, esto. Ahí la casita de ya. Un arquitecto, si siente que es arquitecto, lo primero que tiene que aprender es hacer una buena arquitectura en el lugar, a una sociedad que la va a utilizar y sobre todo, digamos, la tecnología, los materiales con que se va a hacer esa arquitectura. Si tú lo haces bien, con poesía, con todo tu corazón, el que no ama la arquitectura, pues nunca será arquitecto. Si tú no amas a una mujer y te casas, te fregaste porque va a pasar 2 años y te divorcias. Así de simple. Entonces la arquitectura tienes que amarla. No puedes vivir a medias. Tú no puedes ser ingeniero, construir y ser arquitecto, es mentira. El arquitecto es el arquitecto o es constructor. No se puede adorar a dos dioses. Entonces, si tú eres después, como seas arquitecto, te vayas a Estados Unidos o encuentres un cliente de mucha plata, podrás hacer las cosas con más redundancia, de vidrio, de lo que sea. No quiero decir que no sean de vidrio, pero tampoco exageremos, digamos, teniendo todo este conjunto flotando entre columnitas. Mira, por ejemplo, la fotografía. Esa casita es en la serranía peruana. A ver, cruza. No, pues el otro, pues el otro. O esas casitas. Adobe, paja, troncos de eucalipto y san se acabó. ¿Qué es lo que frega este conjuntito? ¿Tú lo estás viendo? El ¿Lo ves? póster. ¿Serio? Sí, sí, arquitecto. ¿Qué es lo que más te molesta ahí? El poste, arquitecto. Ajá, ay. Lo moderno, lo Moderno. chévere, lo de acero, tecnológicamente chévere, lo que más frega ese paisaje. Entonces hay que saberse ubicar. No te digo que esa casa sea hermosa por dentro, pero hay cosas que son muy lindas. Por ejemplo, yo hice algo en esos, inspirándome en esos techos. Cubrir un spa en el Col Caloche. No era de acero, inoxidable, ni de vidrio. Se tenía, no, ni siquiera los patas eran misios. Pero sí, digamos, el paisaje no podías fregar. Entonces yo hice techitos de paja. O esos, es el mismo desde luego, pero tienes al fondo un paisaje hermoso que tenías que poner algo ad hoc, lugar, bueno, pues diferente porque no son andenerías ni cerritos, son techos. Pero eso comulga visualmente, por ejemplo, con el paisaje. O por ejemplo, poner una arquitectura simple
el mismo techo, el mismo spa, en un pedestal tan lindo como es el agua, las piedras del río y esa masa rocosa donde crece naturalmente ese macetero genial. Bueno, humildemente se puso como las necesidades que ese edificio demandaba, el programa, como era ver en la esquina, digamos, el paisaje, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto fue hecho en piedra. No, pásame el censo convencional. Solo empezar. Este edificio está, primero ya. Eso no es de adobe, son vidrios curvos, acero, es una clínica de ojos. ¿Y cómo se sintetizaba una puerta, el portón arequipeño, que hay muchas puertas con su zaguán en Arequipa, en las casonas? Yo lo propuse así. O sea, acá yo podía y casi debía trabajar con otro material, no era el adobe ni la paja. A ver, pasa el siguiente. O este otro edificio. Pasa. ¿Por pasa? Este otro. Que tampoco es una cosa del otro mundo, pero es techo de acero, una gran caja de vidrio, interiormente tiene una caja de madera, un pórtico, no es una puerta, sino es un pórtico, un atrio, que naturalmente estaba el terreno en un talud que le daba ese realce. O sea, cada arquitectura, cada momento, cada cosa económica, si quieres, cada aspecto económico, te dan, digamos, las pautas de hacer este edificio. Pues puedes pasarme lo de Vance, último. Está al principio. Bueno, lo que les quiero decir es que la arquitectura, digamos, ustedes tienen que, a ver, ponle a acero, de los techos, baja, pues, este otro edificio no se parece en nada a la paja ni al adobe, prefabricado de cemento negro, techos de aluminio, de acero, perdón. Esto es en Europa, donde la economía no tiene que ver nada, y el paisaje y el entorno tampoco no tienen que ver nada con Este edificio está aislado, es la Facultad de Medicina y Farmacia. ¿Ahí pasa? Y para ¿verdad? Este. El ingreso, como tú ves, es un ingreso, pero que tiene otras características, el programa es otro, los materiales son otros, y el lugar, la economía es otro. A ver, sigue, hasta el interior. La biblioteca, ahí paso más. Múltiples alturas, luces cenitales, y la parte social del estudiante de medicina y farmacia sigue, No es una callecita de adobe, como el postecito de luz, ya es acero, techos de vidrio, donde la vida del estudiante, centros estudiantiles. O sea, cada edificio tú tienes que saber cómo y para quién estás trabajando. Depende de tu poesía, depende de tus tripas, que tú puedas hacer con más poesía un edificio o no. O sea,
No sé si he respondido a tu idea. Sí, sí, arquitecto. Lo Ok. comentaba, bueno, le hacía la pregunta, ya que nuestro emplazamiento o el lugar donde estamos diseñando este edificio de varias funciones, se ve reflejado a un lugar donde básicamente se va a hacer economía o va a impulsar a un tipo de economía en nuestra zona, ¿no? Entonces, estar tal vez a la vanguardia de otro tipo de zonas donde se realiza este tipo de actividad, eh, me, 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 me hacía la pregunta de acuerdo a la economía, ¿no? De acuerdo a lo que usted mencionaba, pero ahora ya lo tengo un poco más claro, arquitecto. Muchas gracias. Ahora, un ratito. Tampoco yo he hablado, hay que tener en cuenta en la economía. Una, ustedes están en una etapa de aprendizaje. Tampoco están sujetos a que tiene que ser todo misio de paja, tampoco. El lugar puede ser, como tú dices, que el cliente tiene más poder económico. Ustedes pueden también, como estudiantes, aprendices de la arquitectura, levantar un poco el nivel, pero no exagerar. Acuérdate que muchos edificios están levantados, que incluso mostraron con alguna foto edita, están en la China, no sé dónde, donde la economía es terrible. Y si se hace eso, ¿qué cosa harías debajo? Evidente, la calidad es una cosa y la economía es otra. Puede haber cosas de mucho dinero que son una porquería, pero acá hay que ser coherente también. Que puedes hacer cosas sin todo, no, pues, hay ingresos, por ejemplo, en este centro que ustedes van a hacer, que pueden ser techados. Hasta una plazuela, el ámbito central puede ser techado. Y eso es un techamiento correcto. ¿Por qué? Porque hay sol, hay lluvia, interiormente estás más cobijado. Como este edificio que ustedes ven, el techo fue de vidrio porque esto era una calle que unía el edificio de docencia con los auditorios, salones mayores, incluso con puentes. El techo fue justificado, súper justificado. En este edificio que ustedes están haciendo, pienso que también puede haber cosas techadas, techando grandes espacios, puede haber, pero no digamos todo el conjunto en pilotis. Algún día harás un hotel en Palafitos cuando te vayas a Hawái, a las Bermudas, y ahí te vas a desquitar y vas a hacer todo en palafitos entre columnitas sobre el mar. O a la selva. O a la selva, pues por las arañas. Sí, arquitecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Muy bien. Brigitte, ¿no hay nadie más en el Face? Creo que el arquitecto. Muy bien. Ok, No hay, ¿no? gracias muchachos. Y No, sigan. Álvaro. Más bien yo quería agradecerte por parte de todo el taller. De verdad que siempre es un placer escucharte y sobre todo aprender de tus enseñanzas y de tu experiencia. Te quería decir una cosita, alguien habló para que les ayuden en la etapa con el que diste las quintas salas. Yo podría ayudar también en ese sentido, pero yo tendría que tener conocimiento, lo veré a través de Tita, que tal partido yo puedo mostrarles algo que lo pueda ayudar, puedo hacerlo. Perfecto. Ya ¿Ok? pues te tomamos la palabra, Álvaro, y nuevamente Ok. agradecerte. Que les vaya lindo y muchísimas gracias. ¿Eh? Ya, gracias. Un abrazo, Álvaro. Gracias De igual manera, abrazo a por todos. parte de todos. Ya, adiós, adiós. Muy bien, jóvenes. Hemos tenido la suerte de escuchar nuevamente al arquitecto Pastor. Ya escuchamos también al arquitecto Luis Longi. Y bueno, ya tenemos el compromiso también de él para seguir apoyándonos en esta etapa. Y justamente estamos en la etapa en que nuestro concepto
esto que surgió al principio, al cual los hemos forzado, ya les hemos dicho que